Bueno, vamos entonces ahora a ver lo que es la magnitud, cómo calculo la magnitud y la longitud de un vector. Recordemos que en realidad un vector es un conjunto de segmentos de rectas equivalentes. Entonces, yo puedo tomar cualquiera de esas representaciones, es decir, cualquiera de esas rectas para calcular la longitud, igual va a ser la misma, no va a ser distinta. Bueno, entonces empezamos con la magnitud. La magnitud de B la definimos en este caso también con dos barras. Em, no es que vaya a calcular el determinante del vector, ni es que vaya a calcular el valor absoluto. ¿Por qué no puedo calcularle el determinante a un vector? Recordemos que los determinantes solamente son para matrices cuadradas y un vector no es una matriz cuadrada porque tiene una sola fila y varias columnas, ¿sí? Entonces, la fórmula para calcular esa magnitud es igual a la raíz cuadrada del componente a elevado al cuadrado más el componente b elevado al cuadrado. La demostración de dónde sale esta fórmula es acerca del teorema de Pitágoras. Eh, Así rápidamente, por ejemplo, si yo tengo acá el plano cartesiano, ¿sí? Tengo por acá X y tengo por acá Y. Y tengo un vector que va hasta este punto de acá, hasta el punto A, B. ¿Sí? ¿Qué tuve que haber hecho ahí? Pues calcular una distancia B y una distancia A. ¿Cómo hago para saber qué distancia hay desde este punto hasta, hasta donde llega el vector? Pues si observamos, esto es más o menos un, un triángulo rectángulo y utilizando el teorema de Pitágoras yo tengo que la medida de este lado de acá es la raíz cuadrada de a cuadrado, este que está acá, más b cuadrado. ¿Listo? De ahí es que nace esa formulita. Veamos un ejemplo. Tenemos entonces calcular la magnitud de estos vectores. Entonces, por ejemplo, la magnitud del vector A. Siempre es bueno graficar el vector, hacer la representación. Entonces yo hago mi plano cartesiano, ¿sí? Y ubico los puntos. Entonces tendríamos el punto 1 y 2 en X por acá y en Y2. 1 y 2 hasta acá. ¿Listo? Y trazo una recta desde el origen hasta esa coordenada. Bueno, ahí más o menos quedó pues trazado. Entonces este es el vector 2,2. ¿Cómo hago para calcular la magnitud de B? Utilizando la fórmula raíz de a cuadrado más b cuadrado. En este caso, pues a va a ser la primera componente, que sería 2, y b la segunda componente, que pues también es 2. Reemplazo los valores y tengo raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Resuelvo, esto sería 2 al cuadrado 4 más 2 elevado 4 y obtengo que la magnitud de este vector es igual a la raíz de 8. Es decir, aproximadamente 2,1, 2,3. Bueno, 2,3, pongámosle aquí algo. ¿Sí? Así se calcula entonces la magnitud de un vector. Vamos a ver el caso B. Les dejo a ustedes de tarea para que grafiquen en sus cuadernos el vector B, que es menos 2, 2 raíz de 3. Establezcamos quién es A. A viene a ser menos 2
y b viene a ser 2 raíz de 3. ¿Listo? Reemplazamos en la fórmula. Entonces, b es igual a elevado al cuadrado. Como a está negativo, entonces me queda acá. Me va a quedar acá positivo. Menos 2 elevado al cuadrado más, ¿cuánto vale b? 2 raíz de 3. También elevado al cuadrado. ¿Listo? Y acá que obtengo raíz menos 2 elevado al cuadrado es 4 más este 2 me queda elevado al cuadrado 4. Y esta raíz de 3 se me cancela también con este cuadrado y obtengo 4 por 3. Aquí tenemos 4 más 4 por 3, 12. 4 por 3, 12 más 4, 16. Y raíz de 16 es 4. Listo. Así sería la magnitud. Para este punto C, entonces lo mismo. En este caso, A vale 0 y B vale 3. Por lo que sería, aquí 0 al cuadrado es 0, más 3 al cuadrado 9, 0 más 9, 9, y raíz cuadrada de 9, pues sería 3. Vamos a ver ahora lo que es la dirección. Bueno, entonces la dirección del vector B se define como el ángulo θ medido en radianes que forma el vector con el lado positivo del eje X. Por conveniencia, este ángulo θ se mide en una escala entre 0 y 2π, es decir, entre 0 y 360 grados. Acá tenemos un vector. Recordemos que esta gráfica también la usamos ahorita para definir la magnitud y se hace necesaria también para ver de dónde sale la dirección. A ver, nosotros tenemos que la dirección está dada por el ángulo que está entre este eje positivo de las eje X y el vector. Quiere decir que θ estaría dado acá. ¿Listo? Es ese ángulo. ¿Cómo hago yo para saber la medida de esos ángulos si en ningún momento en el vector me da un ángulo? ¿Sí? Siempre me van a dar la pareja ordenada A, B. Entonces yo voy a recurrir a mis conocimientos de trigonometría y voy a pensar qué razón trigonométrica me relaciona. En este caso, si este es el ángulo de referencia, me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, la función o la razón trigonométrica que me relaciona esos dos es la tangente. ¿Cómo definimos la tangente? La tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué necesito el cateto opuesto con el cateto adyacente? Porque esos son los valores que me están dando en el vector. Si yo pruebo con otra función trigonométrica, con otra razón trigonométrica, tendría que utilizar la hipotenusa. ¿Sí? Tendría que usar la hipotenusa. ¿Sirve la hipotenusa? Sí, pero tendría que hacer un cálculo adicional porque cuando me dan A, B tendría que hacer este cálculo de esta raíz que no siempre me va a dar un número entero y lo que voy a hacer es complicarme como la vida. Por una parte. Por otra parte, la otra razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y el adyacente es la cotangente. Pero entonces también si voy a hacer cálculos con esta dirección se me complica un poquito la situación porque pues las calculadoras en su mayoría no traen la teclita de la cotangente. Por esa razón, más por comodidad y por simplificar cálculos es que utilizamos la tangente. Entonces, tangente de θ es igual a
El cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto a teta es B sobre el catete adyacente, que es A. ¿Listo? Una vez yo calculo esta tangente, pues si necesito saber solamente el ángulo, lo que voy a hacer es un despeje y ya tendría que teta es igual a arco tangente o tangente inverso de B sobre A. Vamos a mirar un ejemplo. Bueno, el ejemplo será entonces al vector, vamos a calcularle la dirección al vector que utilizamos en el ejemplo anterior, que es el vector 2,2. ¿Cómo calculo entonces la dirección? Tengo por acá tangente de teta es igual a B sobre A, ¿cierto? Entonces aquí ya va a tener tangente de teta es igual a, permítanme, voy a cambiar de marcar, este es más oscurito, a 2, que en este caso sería B y este sería a 2 sobre 2. Quiere decir que aquí tendría tangente de teta igual a 1. Como yo no necesito la tangente, sino que necesito es el ángulo, ¿cierto? Para saber la dirección, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar a teta. ¿Cómo? No es que esta tangente pase acá a dividir, ni nada raro, no. El despeje de esta función trigonométrica es tangente inverso. ¿Listo? Se pronuncia tangente inverso o arco tangente. Se puede escribir como tan a la menos 1 o como ARC de tan. ¿Sí? Arco tangente son exactamente iguales. Entonces, arco tangente de 1. Voy a introducir esto a la calculadora, pero pilas, la calculadora tiene que estar en modo de radianes. Si la calculadora no está en radianes, me va a dar un valor completamente incorrecto. Entonces, pongo primero que todo la calculadora en radianes, introduzco esta expresión arco tangente de 1 y el resultado va a ser pi cuartos. ¿Sí? Recordemos que las direcciones están dadas en términos de 0 y 2pi. Si yo grafico nuevamente este vector por acá, así rapidito, en un plano cartesiano, ¿sí? Entonces el punto 1, 2, 1, 2 por acá. Aquí estaría el vector. ¿Listo? Ahí está el vector. Entonces, si yo calculo con un transportador cuál es el ángulo que está acá, me voy a dar cuenta que es el ángulo pi cuartos. En términos de grados, recordemos que pi vale 180 y si divido 180 entre 4 me daría igual a 45 grados. Vamos a ver un segundo ejemplo. Bueno, tenemos entonces este segundo ejemplo, que sería el vector menos 2 raíz de 3,2. Menos 2 raíz de 3 es menos 3,46. Lo saco porque lo vamos a tener que graficar. Lo vamos a graficar acá en esta parte. Bueno. Listo, ahí está. Entonces por acá el planito XY. Grafico el vector, en este caso menos 3,46, menos 1, menos 2, menos 3 y la mitad, y 2 por acá. Más o menos, pues este sería el vector. Listo. Vamos a mirar la dirección de ese vector. Recordemos que la fórmula para encontrar la dirección es tangente de teta igual a b sobre a.
Entonces, reemplazando los valores, tangente de teta es igual, en este caso B sería 2, que es el segundo componente, y A sería menos 2 raíz de 3. ¿Listo? Entonces B vale 2 y por acá menos 2 por la raíz de 3. Este 2 con este 2 se cancela y me queda tangente de teta igual a menos 1 sobre la raíz de 3. ¿Sí? Recordemos que yo aquí necesito es el valor de teta. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar a teta. ¿Cómo se despeja ese teta? Recordemos que es arco tangente o tangente inverso. Entonces tendría por acá teta es igual a tangente inverso ¿de quién? De menos 1 sobre la raíz de 3. Ahora, escribo mi expresión en la calculadora estando en radianes y resulta que esta expresión me va a dar exactamente menos pi sextos o menos un sexto de pi. Si yo vengo y miro acá, ¿dónde sería menos pi sextos? Menos pi sextos no da exactamente este ángulo teta de acá, que es el que yo estoy buscando, ¿sí? ¿Cómo se define la dirección? Recordemos que es el ángulo que se hace entre el eje positivo de las X y el vector, ¿sí? Este sería mi teta pues deseado, el que estoy buscando. Pero menos pi sextos, ¿cuánto sería? Pi sextos es más o menos 30 grados, ¿sí? Pongámoslo por acá. Pi sextos es igual a tener pi, que vale 180 sobre 6, lo mismo que 30 grados. Y lógicamente, pues este ángulo tan grande no va a ser el que mida estos 30 grados. ¿Quién sería entonces este valor que me dio la calculadora de pi sextos? Este pedacito de acá. Este pedacito de acá fue el que me botó pues la formulita. ¿Está malo? No, no está malo. Lo que pasa es que tengo que ubicar correctamente a teta. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿cómo lo hago? Si yo sé que este ángulo de arriba, o sea, todo completo, ¿sí? Es decir, por acá, todo este ángulo mide pi, ¿cierto? Todo ese ángulo mide pi. Todo ese ángulo mide pi. Y este pedacito, desde el vector hasta el eje negativo, mide pi sextos. Y yo el que necesito saber es este pedazo de acá. ¿Qué voy a hacer? Pues a este grande, a este ángulo grande que mide pi, le voy a quitar este chiquitico. O sea, pi menos pi sextos. ¿Y qué me va a dar como resultado? Este ángulo que estoy buscando acá, que es el ángulo teta. Entonces yo tendría teta igual a pi menos pi sextos, sería 5 pi sextos en total. ¿Mm? Listo. Así se calcularían entonces las direcciones de los vectores. En el próximo video voy a ampliar un poquito pues como el cálculo de esta dirección. Gracias.